Listo, buenas tardes, queridos hermanos. Gracias por estar aquí un sábado más en Conferencia Fusenda. Hoy vamos a traer un gran tema, un tema muy importante, que ha sido la preocupación de todas las religiones. Pues la doctrina espírita sabemos que no es una religión, pero soluciona los mismos planteamientos, los mismos interrogantes, las mismas preguntas que se han hecho las religiones durante toda la época de la humanidad. Entonces, también nosotros tenemos algo que decir acerca del tema de la salvación espiritual. Entonces, vamos a hablar sobre un pasaje del Evangelio que se llama Lo que es menester hacer para salvarse, parábola del buen samaritano. Es del capítulo 15 del Evangelio según el Espiritismo. Vamos a reflexionar sobre este tema el día de hoy. Y para iniciar vamos a pedirle a nuestra hermana María del Socorro Agredo de Palestina, Huila, que nos haga la oración de inicio. Sí, señor, con mucho gusto. Entonces, nos conectamos con la espiritualidad para agradecer a Dios, nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Maestro Jesús y nuestros mentores espirituales por esta maravillosa oportunidad de estar hoy aquí, por estar adquiriendo estos maravillosos conocimientos por medio de la tecnología y sentirnos cada vez más cerca unos de otros, así estemos muy distanciados. Pedimos también a los guías espirituales esa asistencia espiritual para nuestro conferencista de esta tarde, para que sea inspirado, instruido, y para que cada uno de nosotros apliquemos todos estos conocimientos en nuestra vida diaria, y para que grabemos en nuestra mente, en nuestro corazón, todas estas maravillosas enseñanzas. Que tu luz maravillosa nos guíe y lo guíen. Que así sea, Señor. Que así sea. Muchas gracias, María del Socorro. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, empecemos nuestras reflexiones, como decimos, de este pasaje del Evangelio según el Espiritismo, lo que es necesario hacer para salvarse, parábola del buen samaritano, que como decíamos, pues es no solamente la preocupación o una de las grandes preocupaciones de la doctrina espírita, cómo hacer para salir bien de esta existencia, de tener un saldo positivo en nuestro pasaje por la tierra. Ya veremos que la doctrina espírita no habla de una salvación definitiva, porque no es en una sola existencia que se define todo nuestro progreso espiritual de una vez y en forma definitiva, sino que es un proceso evolutivo, como lo vamos a ver. Pero de todas formas, cada existencia es para nosotros extremadamente valiosa, y no podemos pensar que porque somos reencarnacionistas, porque tenemos la seguridad de que esta no ha sido nuestra primera existencia ni será la última, pues debemos postergar todo nuestro crecimiento, nuestra reforma moral, nuestra mejoría moral, intelectual, emocional para futuras existencias. Eso sería un graso error, ¿verdad? Y que sabemos ya por testimonios espirituales que cada existencia es única, es importante,
y la debemos aprovechar al máximo, porque las condiciones que nos presenta cada existencia no se nos van a repetir, pues seguramente en mucho tiempo, y por lo tanto son valiosísimas, importantísimas. Las personas con las que nos estamos relacionando también son las personas que en el momento mejor debemos comportarnos con ellas. Entonces, a pesar de que sabemos que la salvación no depende de una sola existencia, de un solo comportamiento, sino de el comportamiento permanente de diferentes existencias aquí en la tierra y en el mundo espiritual, allá también rigen nuestro libre albedrío cuando estamos sin este cuerpo material también, porque somos seres inteligentes y en el mundo espiritual también tomamos decisiones, influenciamos a otros seres, entonces somos también completamente responsables de nuestro comportamiento también en el plano espiritual. Pero antes de hablar del tema de la salvación, digamos, eh, eh, explicado según la doctrina espírita, me gustaría que alguno de ustedes pudiera decirme, pues yo sinceramente puedo decir que no tuve una búsqueda extensiva por las diferentes religiones, y no puedo dar una información detallada de pronto de lo que nos dicen las diferentes religiones sobre qué hay que hacer para salvarse. ¿Ves? Me gustaría eh, compartir con ustedes unos minuticos a ver qué es lo que nos dicen las religiones tradicionales de lo que es la salvación. ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos según las religiones tradicionales? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere decir algo? María del Socorro. Sí, señor. Algunas religiones, como por ejemplo algunos hermanos evangélicos, pues porque como ellos son, hay varios evangélicos, diferentes Vertientes. iglesias. Sí, entonces algunos de ellos dicen que si no es creyente en la doctrina de ellos, si no es bautizado, que no ha vuelto a nacer del agua y del espíritu según ellos, entonces no será salvo. Porque ellos toman eso, que hay que volver a nacer, ellos lo toman como el bautismo, que se hace ya adulto en un río, en un tanque La grande, en una ceremonia. piscina. Sí, si no se recibe ese bautismo, según ellos, no es salvo. Ok, muy bien. Qué otra religión dice algo diferente o dice lo mismo? ¿Alguna otra religión, alguna otra doctrina que conozca aquí mi querido público presencial en este momento? ¿Alguien más que quiera compartir algo? A ver, María Elena, adelante. bueno, es cierto que algunas religiones hacen eso del agua, de bautizarse, pero son nuestros hermanos, y no podemos censurarlos por eso, porque ellos todavía no han llegado a ese grado de evolución o a conocer la doctrina como tal la conocemos. La estamos aprendiendo a conocer nosotros, ¿ya? Entonces, porque cada día, aunque tengamos 20 años de estar en la doctrina, pues cada día aprendemos algo nuevo, que quizás de pronto en esos 20 años no lo hemos podido aprender y lo vamos aprendiendo en el camino. Entonces, son nuestros hermanos y hay que dejarlos que ellos sigan su evolución, pues ya les tocará quizás de pronto a algunos en esta encarnación conocer la doctrina, saber de ella, o en otra encarnación les tocará conocer la doctrina espírita. Lo importante es que están conociendo de Dios en el lugar que estén, porque Dios es uno solo y Dios es tan misericordioso que los acepta así como ellos están, porque nadie es perfecto en la vida, en esta vida que tenemos, ¿ya? Entonces, no es lo legal hacer eso, porque sabemos que
que realmente es la caridad, son los actos, las acciones que nosotros apliquemos en nuestra vida, los que nos van a hacer mejor en la vida espiritual. ¿Ya? Y si ellos creen que en esta vida pues se van a salvar, pues dejémoslos quieticos ahí, ellos les tocará su turno. Son nuestros hermanos y debemos de, o sea, de también ser misericordiosos y también ser indulgentes con esos hermanos que están en el camino. Mejor que estén ahí aprendiendo algo a que estén en otras cosas que realmente de pronto no les vaya a servir. Les tocó ahí, porque algunas religiones son muy primitivas y cada día nos damos cuenta de algunas evolucionan, pero todavía están ahí en el bautismo, eso que ellos llaman, pero ese es su momento y como tal hay que respetarlo. Eso es lo que quería decir. Sí, sí, está Bueno, claro, está pero claro. Y yo ahora vamos a quiero, llegar a la conclusión. quiero dar Perdona, una Marta. opinión. ¿Puedo Perdona, decir Marta. algo? Terminar. Ahí es, Perdona, donde está Marta. ahí es donde está la indulgencia de nosotros. María Ahí. Elena, y vamos a llegar a la conclusión de que no es la doctrina la que salva, pero como estamos en un tema de estudio, es bueno saber qué dicen las otras doctrinas sin el tema de la... estamos estudiando. Entonces, antes de abordar yo lo que dice la doctrina espírita sobre lo que es la salvación, es bueno saber porque es algo histórico, ¿sí? Es algo que se está diciendo hoy en día en los diferentes púlpitos. Entonces, es un motivo de estudio también. O sea, sí, pero como te dije ahorita, perdóname a ver que te interrumpa. Dije que son las acciones los que nos hacen valerosos. Son los buenos actos. Es hacer el bien. Es perdonar. Es ser caritativo. Allá vamos a llegar, María Elena. Allá vamos a llegar. Simplemente quiero en este momento, o quería en este momento, hacer un sondeo sobre lo que dicen las religiones, porque lo dicen, o sea, es su doctrina, es su enseñanza, y lo dicen, y es bueno repasarlo. Aquí no hay ningún ánimo de censura, pero estamos en un estudio y que es válido repasar qué dicen y después decir, nosotros vamos a llegar a la conclusión, ¿sí?, de que no es la doctrina, que podemos ser espíritas, ¿sí?, y no salir airosos de esta existencia, ¿sí? Vamos a llegar a esa conclusión, pero estamos haciendo un estudio, entonces no tiene nada de malo mirar qué es lo que dicen ellos acerca de qué es la salvación. Eso no, de por sí no es censura. Dime, Marta. Marta. Mi mamá murió siendo evangélica a los 33 años. Y yo estaba de 4 años y mi papá me inculcó por la religión de mi mamá. Me mandaba a la iglesia evangélica. Estudié desde muy temprano la iglesia evangélica con cartillas y escuela bíblica. Entonces, pero yo sentía un vacío. A los 12 años yo sentía que eso no era lo mío, porque había muchos interrogativos que yo tenía que eso no me daba respuesta. Ahora, ellos sí, ellos dicen, inclusive dicen, ni siquiera con el bautizo de la religión evangélica, ellos dicen que si yo acepto a Cristo en el momento que yo me arrepienta de los crímenes que haya querido cometer, en el momento en que yo acepto a Cristo, yo estoy salvada. Pero no sé, yo tenía una inconformidad y decía que algo estaba incompleto en esa religión. Luego llego a la religión católica, apostólica y romana por mis tías que así lo eran y también sentí lo mismo. Entonces acá era que cuando te bautizan, que acabas de nacer, también estás salvo. Pero yo seguía inconforme y a los 12 años llegué a la Sociedad Espírita de Cartagena y dije, esto es lo mío, porque esto no puede ser así. Ahora, cada quien, sí, uno tiene que estudiar todo eso. La doctrina espírita es una doctrina de estudio y por lo tanto hay que saber bien cuál es la opinión de todas las religiones
y por qué llegamos a este punto y por qué estamos en esta doctrina. Específicamente estamos en esta doctrina porque en las otras no encontramos conformidad ni respuesta. Entonces sí es bueno, como tú dices, que hay que saber qué dice cada... Hay personas que no han estado en otras doctrinas, pero yo sí estuve. Además, tuve un hermano gnóstico que me enseñó también mucho de su doctrina gnóstica y también creen en la reencarnación y él creía en la reencarnación, simpatizaba con la doctrina espírita, pero más pertenecía era a los gnósticos, que tú lo visitaste conmigo en el momento ya que estaba a punto de desencarnar. Entonces, sí, uno tiene que, la doctrina espírita es una doctrina de estudio y de ciencia, que hay que estudiarla y estudia no solamente la doctrina espírita, estudia las otras doctrinas y las otras religiones y tenemos que tener ese conocimiento. No, y es un recorderis porque todos los espíritas militamos por las anteriores religiones también. Eso lo sabemos, ¿verdad? A algunos nos cuesta salir de esos parámetros dogmáticos. Es más difícil salirlos porque es una libertad muy grande la que nos da la doctrina espírita. Pero como vamos a llegar a la conclusión más adelante, pues, y como dijo María Elena también, cada quien está en el lugar que en este momento pues le esté nutriendo, lo esté llenando, y si ya no lo llena, pues le pasará como le, le pasó a Marta, pues que busca otros senderos. Bien, yo como no tuve ese seguimiento, entonces busqué en internet algunas cositas acerca de qué es lo que dicen las religiones sobre la salvación. Entonces, fíjense, aquí hay según la Iglesia Católica, hay un esquema, está un poquito complicado, pero bueno, si naciste en el pecado, estás en un estado de pecado, mueres en estado de pecado, pues vas al infierno. Pero si naciste en estado de pecado, pero te justificas por el bautismo, haces la primera comunión y la confirmación, incrementas tus justicias, entonces cooperas con la gracia, eh, eh, participas de los sacramentos, obras, rezos, ritos, acumulación de méritos, mueres en la gracia y vas al cielo, ¿sí? Y vas al cielo, ¿sí? Si, si tuviste todos esos ejercicios de bautismo, de confirmación, pero no hiciste obras, entras en pecado, en diferentes pecados, pero haces penitencia, haces actos de penitencia, acumulas mérito, pues también puedes llegar al cielo. Pero si no lo haces, puedes llegar al purgatorio. En fin, es una forma, pero aquí la situación es que va a ser definitiva esta estadía o en el cielo. En el purgatorio pues es temporal, porque del purgatorio puedes ascender al cielo y en el infierno. O sea, no hay un progreso, y ahí está definido o en el cielo o en el infierno, y las relaciones que existan con esos seres queridos que conociste acá en la tierra, pues dependerá si coinciden en el cielo o en el infierno, que podemos seguirnos viendo o encontrando con esos seres. Eso según la Iglesia Católica. Vamos ahora, acá hay algo sobre Lutero, Martín Lutero, que es la base de todas las iglesias protestantes, el luteranismo. Desde hace 500 años, el manifiesto de Martín Lutero, que fue un sacerdote de la Iglesia Católica, pero que se opuso a muchas situaciones que no estaban bien dentro de la Iglesia, como el pagar las indulgencias, es decir, que con dinero se podía pagar la entrada al cielo. Entonces, ¿qué dice en esencia la visión de Martín Lutero sobre la salvación? Dice que es esencialmente pesimista, sostiene que la naturaleza humana tiene un carácter pecaminoso y niega el libre albedrío. Así pues, la salvación depende de la misericordia de Dios, pero lo verdaderamente crucial de su pensamiento es la idea de que la fe
está por encima de las buenas obras. Es decir, no importa qué obras tú has hecho, si no tienes, si te has, no te has hecho crédulo, si no has tenido la fe en Jesús, pues no te vas a salvar. Por el contrario, aún si has hecho, no has hecho buenas obras, pero confiesas tu credo en Jesús, pues ya solamente con eso pues te vas a salvar, ¿sí? Así no hayas tenido una vida ética, moral, pues con ya confesar tu fe ya te vas a salvar. Entonces, esa es la otra visión que tiene el luteranismo. Vamos a hablar dentro de los mismos, esta corriente protestante, hay otras corrientes como son los testigos de Jehová. Dicen los testigos, solo los testigos de Jehová, el resto ungido y la gran muchedumbre, como organización unida bajo la protección del organizador supremo, tiene la esperanza bíblica de sobrevivir al fin inminente de este sistema dominado por Satanás, el diablo, y encaminado a la destrucción. Eso se encuentra en Atalaya en el 1 de septiembre de 1989. Es decir, lo único que se podrían salvar son los testigos de Jehová. Por eso ellos a sus reuniones lo llaman el reino de los testigos, los salones del reino de los testigos de Jehová. Y para terminar, para no ahondar pues más en otras, aquí está el plan de salvación según los mormones, que también es como una vertiente del protestantismo. El primer paso, la fe; el segundo paso, el arrepentimiento; el tercer paso, bautismo por inmersión en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días; el cuarto paso, imposición de manos por un miembro del sacerdocio de Melquisedec para recibir el Espíritu Santo; quinto paso, ordenación en el sacerdocio de Melquisedec, es para hombres solamente; el sexto paso, recibir los atributos del templo; séptimo paso, matrimonio celestial; octavo paso, guardar la palabra de sabiduría; noveno paso, sostener o apoyar al profeta; décimo paso, diezmar, es una de los requisitos pues para esta salvación; onceavo paso, reuniones sacramentales; y doceavo paso, obediencia. Entonces, quedan pendientes otras muchas doctrinas espiritualistas en el mundo. Simplemente trajimos aquí algunas, que especialmente todas cristianas, ¿sí? Para referirnos a este tema de la salvación. Ahora sí vamos a pasar a el tema que nos trae el Evangelio según el Espiritismo en su capítulo 15, este tema de lo que es necesario hacer para salvarse, parábola del buen samaritano, ¿sí? Es un subtema de este capítulo 15, y vamos a mirar las parábolas, ¿sí? Vamos a irnos recreando también con unas imágenes pues que en el transcurso de la historia se han hecho sobre este tema del juicio final. Aquí realmente hay dos parábolas, la del juicio final y la parábola del buen samaritano. Veamos primero la del juicio final. Dice así: y cuando viniere el Hijo del Hombre en su majestad y todos los ángeles con él, se sentará entonces sobre el trono de su majestad. Y serán todas las gentes ayuntadas ante él. Y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces dirá el rey a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, poseed el reino que os está preparado desde el establecimiento del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era huésped y me hospedasteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estaba en la cárcel y me vinisteis a ver. Entonces le responderán los justos y dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer?
o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos huésped y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? Y respondiendo el rey, les dirá: en verdad os digo, que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí los hicisteis. Y continúa la parábola. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que está aparejado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Era huésped y no me hospedasteis. Desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Bien, entonces, antes de pasar a la parábola del buen samaritano, es importante analizar esta parábola del juicio final, ¿sí? Porque precisamente bueno, a los espíritas se nos han dicho en las diferentes conferencias, desde el mismo Allan Kardec, él hablaba ya del periodo de transición de un planeta de expiación y prueba a un planeta de regeneración. El medium Divaldo Pereira, a través del espíritu que tiene una serie de libros acerca de la transición planetaria, también nos ha comentado que están en este momento encarnando en nuestro planeta Tierra muchos espíritus de planetas superiores, porque se está haciendo esta transición planetaria que ya desde la época de Kardec se nos hablaba, ¿verdad? Manuel Filomeno de Miranda es el espíritu que no me acordaba ahorita. Manuel Filomeno de Miranda es el espíritu que ha traído esta serie de libros sobre la transición planetaria y nos dice que de las Pléyades están encarnando espíritus al planeta Tierra precisamente para que el planeta en su psicósfera, es decir, en su atmósfera psíquica, espiritual, se vaya preparando para este cambio de habitantes. ¿Y cómo se hace el cambio de habitantes? Pues así como nos lo dice Jesús, en esta forma tan sencilla, ¿verdad? Tan agraria en el sentido, porque él habla acá de ovejas y cabritos, ¿verdad? Como en esta forma tan de campesina, ¿verdad? Sencilla de entender, ¿verdad? Nos está diciendo que habrá una selección en el planeta, ¿sí? Los que pasan a su derecha son las que él ha llamado como unas ovejitas, y los que pasan a su izquierda, que él ha llamado como unos cabritos, ¿verdad? Las ovejitas, pues las que han hecho el bien a su prójimo, los que han practicado la caridad, ¿verdad? En esa época, pues materializada con la comida, con la bebida, con el vestido, con la visita a la cárcel, la visita al enfermo. Miren lo que estamos viviendo, la pandemia que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Donde hay tantos enfermos hoy en día, pero en todas las épocas ha habido enfermos, ¿verdad? Porque
esa es la vida. La salud y la enfermedad hacen parte de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pero los que se portaron bien con su prójimo, entonces van a pasar a su derecha. Entonces, es completamente actualizada esta parábola del juicio final, porque precisamente es para nuestros días que se está dando esta selección, ¿sí? De que hablaba Jesús en esta parábola, ¿sí? Los que hayamos pasado por la tierra, ¿sí? Dejando una estela de amor, de bondad para con nuestros hermanos, tendremos la oportunidad de reencarnar en la misma tierra. Es decir, no es una estancia definitiva que si voy al cielo, que si voy al infierno. Lo que pasa es que Jesús tenía que hablar todavía utilizando un lenguaje fuerte, ¿sí? Para que los seres humanos de su época y los de más adelante entendieran y se abstuvieran de hacer el mal con imágenes fuertes como el fuego, como el sufrimiento, que realmente en el mundo espiritual, lo que hemos leído las diferentes literaturas espirituales, sabemos que hay lugares de sufrimiento en el mundo espiritual, ¿sí? Tanto o peores como las descritas en estas enseñanzas. Lo que pasa es que no son definitivas, no son eternas, ¿sí? Cada espíritu, cuando se cansa de hacer el mal, de su rebeldía, ¿sí? Él puede caminar hacia el bien y por lo tanto hacia la felicidad, hacia la tranquilidad, hacia la paz, porque el mal nos inquieta, el mal no permite que tengamos paz, ¿sí? Ese es el verdadero fuego del infierno. No es un fuego externo, es un fuego interno, es una inquietud, es una intranquilidad, es un desasosiego, es un cansancio. Muchas veces cuando se entra en diálogos con espíritus que llevan muchos años haciendo el mal, están cansados ya de hacer el mal, y con una palabra de amor, con una palabra de tranquilidad, con una reconvención, con una petición de perdón, ellos empiezan a descansar de ese constante abuso del libre albedrío y de esa constante agitación de nuestra alma. Entonces, eso está pasando en este momento, ¿verdad? Muchos espíritus en estos momentos históricos del planeta Tierra no van a regresar a encarnar al planeta Tierra. ¿A dónde irán? Fíjense ustedes lo interesante del tema del infierno, de esta palabra, el infierno viene de inferior. Precisamente ellos irán y esperamos nosotros reencarnar, particularmente aquí en la Tierra, en un mundo de regeneración, pero nadie tiene esa seguridad, ¿verdad? Los que no demos la talla en este planeta Tierra con el nivel de amor, de servicio, de caridad, iremos a mundos inferiores. De ahí es que viene la palabra infierno, de la palabra inferioridad, ¿verdad? Iremos a mundos inferiores, a una tierra inhóspita, a una tierra difícil, de espíritus endurecidos, más endurecidos, si es posible, que los del planeta Tierra, porque ya el planeta Tierra está en un proceso de avance. Entonces iremos a mundos inferiores a seguir trabajando por nosotros mismos. No se va a perder nada de lo que hemos alcanzado hasta el momento, pero es que no dimos o no damos la talla, o si no damos la talla, pues no podemos estar en un mundo que ya está aspirando a una evolución, a un progreso. Recordemos, los espíritus superiores no tienen acceso a todos
los lugares. Lugares buenos o lugares no tan buenos. Lugares evolucionados o lugares no tan evolucionados. Pero los espíritus inferiores tenemos límites. ¿Sí? Tenemos límites hacia los lugares a donde debemos ir. ¿Sí? No podemos ir a todos los lugares, porque si vamos a un lugar, por ejemplo, organizado, podemos crear el desorden, el caos, ¿sí? Porque todavía no somos evolucionados. Por eso Jesús decía, buscad la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Verdaderamente es libre el espíritu que ya es evolucionado, porque él es libre de ir donde quiera, porque no va a crear el caos donde vaya. Pero los espíritus inferiores todavía estamos limitados a los lugares donde podamos estar sin perjudicar el ambiente. Y eso existe también en el mundo espiritual. Acordémonos las descripciones de nuestro hogar y otras ciudades espirituales que tienen cordones magnéticos, ¿sí? Que impiden que los espíritus puedan franquear esos límites. Muchos espíritus inferiores puedan franquear esos límites porque irán a crear el caos. Unas baterías ellos de protección, unas baterías energéticas, además de unas redes de protección que rodean las ciudades. Entonces, así es, porque la organización se prevé del desorden. Entonces, ese juicio final estamos viviéndolo en este momento, ¿verdad? No quiere decir que porque hoy estemos o están cayendo muchos hermanos de COVID, pues todos sean espíritus que van a ir a mundos inferiores. No. Se está haciendo la selección, ¿verdad? El que está muriendo, por ejemplo, por decir algo de COVID hoy, porque todos tenemos que morir, todos tenemos que desencarnar por una razón o por otra, pero digamos que ahora hay una pandemia y están desencarnando de COVID muchas personas, no quiere decir que los que están desencarnando son los que van a mundos inferiores, no. De esos que están desencarnando hay una selección, ¿verdad? Inteligente, porque todo está grabado en nuestro ser. El mundo espiritual sabe quién merece ir a esos mundos, a reencarnar en este planeta Tierra, que va a ser un mundo mejor al mundo que es actualmente. Como decíamos ahora, por este proceso que está viviendo de transición planetaria, donde están encarnando muchos espíritus de mundos superiores para ayudar a cambiar el estado psíquico colectivo del planeta Tierra. Si no vienen espíritus superiores, así sea momentáneamente, ayudar en estos procesos de transición planetaria, sería muy difícil cambiar el clima psíquico del planeta. Entonces, esos van a ser espíritus que van a traer mucha ciencia, mucho amor, un cambio en la perspectiva medioambiental, ¿verdad? Las artes, la cultura, es decir, espíritus bien evolucionados que van a ayudar a que se dé esa transición planetaria. Y los que no estemos en ese nivel, ya, pues ya se estarán yendo, nos estaremos yendo o se estarán llevando a esos espíritus a planetas que no están en este nivel evolutivo, o por el contrario, los que les fue muy bien, ¿verdad? Y que incluso puedan escalar a otros mundos todavía más evolucionados de lo que va a ser la Tierra. Entonces, esa es la visión del juicio final según el espiritismo, ¿verdad? Esa es la visión de la salvación según el espiritismo. Muchos espíritus superiores han pasado por aquí por la tierra, marcándonos un camino como Jesús, ¿verdad? Un camino. Entonces, Él no nos salva a nosotros. Él nos muestra el camino para que nosotros mismos nos salvemos, ¿verdad? ¿Con qué? Con nuestro comportamiento, ¿sí? Con nuestra moral, con nuestro amor, con nuestro perdón, con nuestra indulgencia, con nuestra resignación, ¿verdad? Practicada.
practicada. No es aislándonos, ¿verdad? Es en el medio donde nos encontramos, en nuestra familia, en nuestras empresas, en la vía pública, ¿verdad? Donde tenemos que practicar estas enseñanzas. No podemos hacer como hicieron los religiosos de la Edad Media, que se enclaustraban, ¿sí? En monasterios y no se juntaban con los demás para salvarse, para ser santos. No, la santidad se consigue es en el día a día, en el cara a cara con nuestros hermanos, principalmente con los que no se portan del todo bien con nosotros. Esos son los mayores maestros que nos pueden hacer progresar y que nos pueden hacer evolucionar. Bien, entonces vamos ahora con la parábola de el buen samaritano. Dice así: y se levantó un doctor de la ley y le dijo por tentarle: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Momento. Y él le dijo: ¿y en la ley qué hay escrito? ¿Cómo lees? Él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz eso y vivirás. Sigue. Mas él, queriéndose justificar, o sea, el doctor de la ley, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús, tomando la palabra, dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y dio en manos de unos ladrones, los cuales le despojaron y después de haberle herido, le dejaron medio muerto y se fueron. Aconteció pues que pasaba por el mismo camino un sacerdote, y cuando le vio, pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó también de largo. Mas un samaritano que iba por su camino se llegó cerca de él, y cuando le vio, se movió a compasión, y acercándose le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino, y poniéndolo sobre su bestia, lo llevó a una venta y tuvo cuidado de él. Y otro día sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y cuanto gastares de más, yo te lo daré cuando vuelva. Entonces le pregunta a Jesús: ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que dio en manos de los ladrones? El doctor de la ley le respondió: aquel, respondió el doctor, que usó con él de misericordia. Pues ve, le dijo entonces Jesús, y haz tú lo mismo. San Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Esta es nuestra segunda parábola del día de hoy, que tiene que ver con el tema de la salvación según el espiritismo. Entonces, es muy conocida esta parábola del buen samaritano. Y fíjense ustedes cómo inteligentemente Allan Kardec las junta, las une para hablar de este tema de la salvación y lo que va a ser, el capítulo que se llama Fuera de la caridad no hay salvación, que sabemos que es la bandera del espiritismo, ¿verdad? Porque anteriormente había fuera de la iglesia no hay salvación y fuera de la verdad no hay salvación. Pero sabemos que la verdad, pues, la verdad la tienen los testigos de Jehová, la verdad la tienen los hindúes, los maometanos, ¿verdad? Hay verdades esparcidas por todos lados y entonces para todos esa es su verdad, ¿sí? Y las iglesias, pues hay muchas también, muchas iglesias. Entonces decir que fuera de la iglesia no es salvación o fuera de la verdad no es salvación, pues no se llega a ninguna conclusión universal. Pero decir fuera de la caridad no hay salvación, ahí sí, porque la caridad sí es una sola. Y esa
está esparcida, la caridad está esparcida en todo el planeta, en todas las religiones, como la famosa regla de oro. ¿Sí? Hemos oído hablar de la regla de oro, ¿verdad? Hacer a los otros lo que se quisiera que se hiciese con nosotros y no hacer a los otros lo que no se quisiera que se hiciese con nosotros. Está en todas las religiones. Los budistas, los maometanos, ¿verdad? Los cristianos de todas las, precisamente fueron palabras de Jesús. Entonces, ¿por qué es interesante esta parábola del buen samaritano? Por varias cosas. Por varias cosas. Porque Jesús, de una forma clara, él se dijo, ayer estaba recordando una de las tantas películas de Jesús, y a Poncio Pilatos le dijo que él venía a hablarles los que quisieran saber la verdad. Los que buscaran la verdad eran sus discípulos. Entonces, miren que le da esta parábola a un doctor de la ley, ¿sí? Y le está diciendo quién es el que se va a salvar, ¿verdad? Y pone a un sacerdote, es decir, un miembro de su comunidad, como el ejemplo de no salvación. ¿Sí? Está poniendo a un levita, que también Leví es una de las 12 tribus de Israel, de la que todos eran servidores en el templo, los descendientes de Leví. ¿Sí? Por eso el sacerdocio, que son los mismos de Aarón, ¿sí? El primo de Moisés. Entonces, es por familiaridad los sacerdotes allá. Y también el Leví le sacó el quite a esa persona que no sabemos de dónde es, a ese herido, a ese golpeado, no se sabe de dónde es ese herido. Él bajaba de Jerusalén a Jericó y dio en manos de malhechores, ¿verdad? Entonces, el Leví, que también pertenecía al templo, también le sacó el cuerpo. Y un samaritano, oígase bien, un samaritano, que en ese momento era considerado como hereje. Los samaritanos en ese momento, ellos no se reunían en el templo de Salomón, ellos se reunían en Samaria por unas situaciones en la época del hijo de Salomón, que hubo un sismo, hubo una separación. Samaria se separa de Jerusalén en el aspecto de la religión. Ellos no van al templo de Salomón, los samaritanos. Y ese samaritano, que era considerado hereje, es el que en esta parábola ejerce la caridad, ¿sí? No solamente se detiene, sino que ayuda, le da como podemos decir hoy en día, los primeros auxilios, pero no solamente eso, lo monta en su transporte, ahí dicen su bestia, llámese caballo, llámese mulo, no sé, llámese burro, y lo lleva a un lugar donde lo cuida esa noche, y al día siguiente le paga al mesonero, al responsable del lugar, del hostal, del hotel, como queramos llamarlo, y le dice que él va a estar pendiente, que él va a regresar y que todo lo que gastara o que gastare, él se lo retribuirá. Entonces, es un acto sencillo, simple, preciso, como todas las parábolas de Jesús, no las saca de situaciones rebuscadas. Fíjense la que acabamos de ver, habla de ovejas y cabritos, ¿verdad? Comparándolo con los que hacen el bien y los que no hacen el bien, ¿sí? Entonces, en este caso también es lo que puede pasar hoy en todos los días en nuestras ciudades, ¿verdad? Alguien que está mal herido por alguien que lo ha atracado, o que alguien que
lo ha herido en un carro, ¿verdad? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Verdad? Es un ejemplo que hoy en día, pues lógicamente que él hubiera colocado otros ejemplos, ¿verdad? Pero en esa época ese era el medio de transporte, una bestia, ¿verdad? Esa era la situación. Y está colocando, le está diciendo a ese doctor de la ley y lo pone a él mismo que conteste cuál es el que verdaderamente fue el prójimo, ¿sí? De ese ser a quien atendió ese samaritano, ese hereje. Y él hizo que él respondiera de que era el que le había hecho, sin decir que era el samaritano el que había tenido amor con esa persona. ¿Sí? Entonces, es algo bien fuerte. Eso es lo que hacía Jesús. Le decía la verdad a quien fuera, no escondía la verdad. ¿Sí? Era más dulce con las personas del pueblo, los ignorantes, pero con estas personas que tenían un conocimiento y que se lo escondían al pueblo para su beneficio, era fuerte y le decía las cosas claras a ellos. Entonces, he ahí lo que él está diciendo y lo que quiere decir de allí es que no es la ortodoxia de la fe, que le decíamos ahorita a María Elena que íbamos a llegar a esa conclusión, ¿verdad? Porque el samaritano era el protestante de esa época, ¿sí? Y digamos que este fuera el católico. O sea, la religión dominante de ese momento era la del doctor de la ley, más no la del samaritano. Y sin embargo lo está colocando como ejemplo de amor. Lo que nos lleva a una conclusión no es la doctrina, no es la religión lo que te va a ti salvar, es el ejercicio del bien, es la caridad, cosa que es universal, porque acabamos de decir que en todos los pueblos Dios, a través de Jesús, que es el regente de este planeta, ha mandado a emisarios. En China está Confucio, Lao Tse, en la India está Krishna y Buda, ¿sí? Para los judíos estuvo Moisés, estuvo Jesús, ¿sí? En todos los pueblos, no hay ningún pueblo desheredado de las enseñanzas. Luego para los árabes, Mahoma. En todos ha llevado estas mismas enseñanzas de hacer a los otros lo que se quisiera que se hiciese y no hacer a los otros lo que no se quisiera que no se hiciese. Entonces, no hay pueblo desheredado. La caridad es universal. Es universal. Pero sí es muy importante la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Porque ellos, los judíos de esa época, su prójimo era su pueblo. Y ellos se decían el pueblo elegido. Por eso la importancia de esta enseñanza de Jesús, que su prójimo no era solamente su pueblo, ellos, sino todos los demás pueblos. Y Jesús tuvo conflictos incluso con sus apóstoles, porque iba a tierras, a Sidón, a Samaria, a predicar, ¿sí? Y no discriminaba de raza, ¿sí? No discriminaba de raza y a todos le hacía el bien. Y hizo hechos extraordinarios, curaciones en todos esos pueblos, ¿sí? Entonces, mostrando la universalidad de su mensaje. Y además hay que decir, esta pregunta de quién es mi prójimo también es importante, porque todavía los judíos que no aceptaron el mensaje de Jesús, que todavía están esperando el Mesías, están de pelea con sus vecinos, ¿sí? Todavía para ellos el prójimo es su pueblo nada más, y los que lo ayudan. Pero sus enemigos, las personas que los tienen rodeados allí, todos salen, desde los niños hasta los adultos, salen preparados, armados,
porque están preparados para cualquier ataque en cualquier momento, ¿sí? Ellos todavía siguen aplicando ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? ¿Sí? No ha entrado el perdón a su doctrina, no ha entrado el amor a su doctrina, ¿sí? Es por eso les está haciendo falta, o les hizo falta, o le ha hecho falta en todos estos años, después de la venida de Jesús, esa doctrina del amor, esa doctrina de que el prójimo son todas las personas que están a tu alrededor. Y nosotros también tenemos que, hoy en día, por ejemplo, que estamos viviendo con nuestros hermanos venezolanos, ¿verdad? La necesidad de ellos de venirse a tierras colombianas. Eso es nuestro prójimo, ¿sí? Tenemos que contextualizar todas estas enseñanzas de los evangelios a los tiempos de hoy. Tenemos que ampliar nuestro corazón, nuestra mente para aprender a querer a todas las personas que nos piden un apoyo. Ese es nuestro prójimo. ¿Sí? Entonces es importante esto. Y además de que no hay salvación por religión, no hay salvación por doctrina. Hay salvación es por la práctica del amor, como se ve en estas dos parábolas que, repito, inteligentemente Allan Kardec las ha unido en este capítulo 15 del Evangelio según el Espiritismo para hablar de la salvación. Bien, entonces vamos a mirar la explicación. Vamos a mirar la explicación que nos da Kardec sobre precisamente estas dos parábolas. Dice, toda la moral de Jesús se resume en la caridad y la humildad. Acordémonos, la caridad es lo contrario del egoísmo y la humildad el contrario del orgullo. ¿Sí? En el libro de los espíritus aparece de cuáles son los vicios más importantes que tiene el ser humano y que le ha impedido evolucionar. ¿Qué responden ellos? El orgullo y el egoísmo. Entonces, ¿cuáles son lo contrario al orgullo y al egoísmo? Las virtudes de estos vicios contrarios del egoísmo, la caridad, y del orgullo, la humildad. Es decir, la caridad es sentir que todos somos iguales y que todos nos necesitamos unos a otros, que no somos privilegiados, en ninguna medida somos privilegiados, sino que todos estamos en posiciones diferentes para hacer cada uno la parte que le corresponde para el progreso de todos. ¿Sí? Y el orgullo, la humildad, es decir, igual. Nadie es más que nadie. Todos somos iguales, hijos de un mismo Dios, como lo queramos llamar ese Dios. Alá, ¿verdad? Jehová, como lo queramos llamar, es un mismo Dios, ¿sí? Y tiene que ver por todos sus hijos donde quiera que nos encontremos. Tenemos los mismos deberes y los mismos derechos, ¿sí? La humildad, no creerse superior, no creerse con privilegios, no. El único privilegio es el servir a los demás. En todas sus enseñanzas manifiesta que estas virtudes son el camino de la eterna felicidad. ¿Sí? Bienaventurados, dice, los pobres de espíritus, o sea, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen el corazón puro. Bienaventurados los que son mansos y pacíficos. Bienaventurados los que son misericordiosos. También dice, amad a vuestros prójimos como a vosotros mismos. Haced a los otros lo que quisiera que se hiciesen con vosotros. Lo que decíamos ahora, la regla de oro. La regla de oro, que es universal.
está en todos los países, en todas las doctrinas. Amad a vuestros enemigos, que es lo que todavía no han comprendido los judíos que no aceptaron este mensaje cristiano, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos, perdonad las ofensas. Sin perdón, este mundo no tiene salvación, ¿verdad? Porque si yo me mato y tú me matas, si yo me mato y tú me matas, nos destruiremos. Sin alguien que pare esa cadena de odio, tanto individual como colectiva, porque las guerras son ofensas entre seres colectivos que son los países, ¿verdad? Entonces, si no se para esa cadena de venganza, de odio, nos destruiremos. Nos destruiremos. Hacer el bien. Bueno, entonces, perdonar la ofensa si queréis que os perdonen, porque es que tenemos todos diariamente necesidad de que nos perdonen, ¿verdad? Pero entonces voy a pretender yo que me perdonen y yo no voy a perdonar a los demás. Ese es el problema del orgullo, ¿verdad? Que nos creemos superiores, de mejor raza, ¿sí? Más inteligentes. No hemos entrado todavía en este tema de la humildad, que es ver a otros exactamente igual a nosotros, con los mismos derechos y deberes. Juzgaos vosotros mismos antes de juzgar a los otros. Humildad y caridad, esto es lo que no cesa de recomendar y de lo que él mismo da el ejemplo, ¿sí? Acordémonos de todas las enseñanzas de humildad que nos dio Jesús. Por eso coloco esto que hacen los papas como recordatorio, sobre todo en esta época de Semana Santa, de ese último acto de Jesús hacia sus discípulos, ¿verdad? Lavarle los pies, que Pedro no quería. Era un símbolo, porque él realmente fue humilde durante toda su vida, pero simbólicamente quiso hacer ese lavatorio de pies, porque eso es lo que hacía un siervo cuando el amo o el patrón o el jefe de la familia llegaba, el siervo le lavaba los pies. Y él era el jefe, digamos, de ese colegio apostolar. Sin embargo, quiso tener ese acto para demostrarles a ellos que ninguno debería sentirse superior, sino debía sentirse más obligado que los demás. Ese era el verdadero superior, el que más se obligaba, el que más se daba, el que menos privilegio tenía. Ese era el verdadero superior, pero por lo tanto no demostraba esa superioridad, sino que demostraba era el servicio. Y bueno, el otro acto importante de humildad, el haber nacido en un establo, ¿verdad? Un establo, en un lugar humilde, ¿sí? Precisamente no tuvo privilegios materiales. No tuvo privilegios materiales él, fue un hombre del pueblo, su madre, su padre fueron hombres del pueblo, trabajadores, él también lo fue, una persona normal, por eso fue que fue tan criticado dentro de sus mismos coterráneos de Nazaret, cuando él se proclamó como el Mesías, y lo intentaron linchar porque habían conocido a su padre y a su madre que eran personas del pueblo. Y es cuando él da ese famoso discurso de que nadie es profeta en su tierra, ¿sí? Entonces, esa humildad que nos dio tantos ejemplos Jesús, ¿sí? Entonces, así. Entonces, la futura felicidad depende de esa humildad, de esa caridad que se ha tenido para con el prójimo. Por eso él en la primera parábola lo pone de manifiesto en esos actos, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve necesidad de hospedarme y me diste techo, estuve desnudo y me diste abrigo, estuve en la cárcel y enfermo y me fuiste a visitar. Esos son actos de caridad, ¿sí? Al prójimo. Eso es sentir que es tan valioso esas personas que están con esas dificultades
como yo, que no estoy en esas dificultades, pero que puedo estar en esas dificultades más adelante, ¿sí? Y eso lo vemos nosotros en las reencarnaciones sucesivas, ¿verdad? No siempre vas a venir como rico, ni que lo quieras. Vas a venir como rico. No siempre vas a venir a desarrollar la inteligencia, la intelectualidad y vas a tener todas las oportunidades de prepararte y de estudiar. Por eso es que tenemos que aprovechar cada encarnación porque van a ser diferentes cada una de ellas. Y entonces, esta prueba que estoy viviendo hoy, este trabajo que estoy viviendo hoy, no se me va a repetir posiblemente en muchos siglos. Por eso es valiosa esta oportunidad. ¿Sí? Entonces, es importante esto que recomienda Jesús. Entonces nos dice acá, en el cuadro que presenta Jesús del juicio final, es menester, como en muchas otras cosas, atender a la parte figurada y a la alegórica. A los hombres a quienes hablaba, aún incapaces de comprender las cosas puramente espirituales, debía presentar imágenes materiales penetrantes y capaces de impresionar. Ya lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Para que fuesen mejor aceptadas. No debía apartarse mucho de las ideas que aceptaban en cuanto a la forma, reservando siempre para el porvenir la verdadera interpretación de sus palabras. Y por eso es que Jesús hace tanto énfasis, que no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero él hace tanto énfasis en el consolador, ¿verdad? Que el consolador les va a recordar sus enseñanzas, que es necesario que él se vaya porque si no, no va a venir ese consolador, ¿verdad? Ese espíritu de verdad, ese paracleto que recordará sus palabras y las completará, porque él decía, lo dirá todo, o sea que él reconoce que no lo dijo todo, ¿sí? Pero dijo todo para el nivel de la época, para la comprensión. Es decir, él dejó claro a todos sus discípulos y a todas las personas que lo escucharon que el que hiciera el bien le iba a ir bien en el más allá, en el mundo espiritual. Y el que no hiciera bien le iba a ir mal en el mundo espiritual, ¿verdad? ¿Sí? En el más allá, ¿sí? Iba a tener aflicción. Él decía llorar y crujir de dientes. Y el otro iba a tener, el que había hecho el bien, iba a tener gozo. ¿Sí? Eso lo dejó claro. Eso no se da para otras interpretaciones. El bueno le va a ir bien en el más allá y el malo le va a ir mal en el más allá. Eso está claro. Eso no tiene imágenes, eso no tiene figuras, ¿verdad? Otras cosas las dejó para profundizar, para detallar más adelante. Y tuvo que pasar todo este tiempo, algunas precisiones que hicieron los mismos, algunos padres de la iglesia, verdaderos sabios, algunas precisiones que hicieron luego filósofos, luego científicos, hasta que vino el consolador prometido por Jesús, el espíritu de verdad, ¿sí? La doctrina de los espíritus, que complementa sus enseñanzas y las interpreta, ¿sí? Más al lado de la parte accesoria y figurada del cuadro hay una idea dominante, la de la felicidad que espera el justo y la de la desgracia reservada al malo, ¿sí? Eso está claro. Lo que hoy tenemos que aclarar es que no es eterno, que Dios nos va a dar nuevas oportunidades al más malo que podamos ver y que podamos recordar y que podamos imaginar. Al más malo va a tener otras oportunidades, porque también es hijo de Dios, aunque se haya paralizado en la rebeldía, sí, pero también él le dará nuevas oportunidades a él. En este juicio supremo, ¿cuáles son los considerandos de la sentencia? ¿Sobre qué se informa? ¿Pide acaso el juez si se haya llenado tal o cual formalidad? ¿Observado más o menos tal o cual práctica exterior? No, solo se informa de una cosa, de la práctica de la caridad, y pronuncia diciendo: vosotros que habéis socorrido a vuestros hermanos, pasad a la derecha. Vosotros que habéis sido duros para ellos, pasad a la izquierda.
¿Se informa acaso de la ortodoxia de la fe? ¿Hace una distinción entre el que cree de un modo y el que cree de otro? No, porque Jesús coloca al samaritano, considerado como hereje, ya dijimos por qué era considerado hereje el samaritano, ¿verdad? Porque no se reunía en el templo de Salomón en Jerusalén, sino que hacía sus reuniones religiosas en la misma Samaria, por un problema que tuvo con el hijo de Salomón en un sismo que hubo, pero que tiene el amor al prójimo sobre el ortodoxo, que falta la caridad. Al Jesús colocar al samaritano como el símbolo de la caridad, está acabando las distinciones, ¿verdad?, de esa salvación por materia ideológica, materia de creencia, ¿sí? En nuestro tiempo, no importa que tú seas católico, protestante, maometano, budista, pero si has ejercido esa caridad, el amor al prójimo para con todas las personas, ya cumpliste con tu deber y vas a tener una mejor posición espiritual, ¿sí? Vas a avanzar, vas a progresar, ¿sí? Estás aprobando esas tareas, esas pruebas que tú mismo escogiste o que de alguna manera te impusieron, y seguirás avanzando. Como decía en un principio, no es una salvación definitiva, es un progreso, es un avance, ¿sí? Es un paso a paso, es un vida a vida, es un vida a vida, es una vida a vida, ¿verdad? No lo vamos a acabar en una sola existencia, como dicen algunas doctrinas también espiritualistas, hinduistas, que hay un número limitado de reencarnaciones. No. De todas formas, tendremos tareas diferentes. Si vamos avanzando, no tendremos las mismas pruebas, ¿no? Porque ya no tiene sentido. El espíritu que ya evolucionó ya no necesita ser probado. Somos nosotros los que estamos todavía luchando entre el bien y el mal, los que necesitamos pruebas. Pero un espíritu ya que ha superado todas las pruebas ya no necesita ser probado. Va a tener tareas, va a tener retos, ¿sí?, acordes a su nivel evolutivo. Jesús no constituye la caridad en una de las condiciones para la salvación, sino en la condición única. Si se hubiesen de cumplir otras, las hubiera expresado. Si colocó la caridad en primera línea entre las virtudes, es porque implícitamente encierra todas, ¿sí?, las otras: la humildad, la mansedumbre, la benevolencia, la indulgencia, la justicia, etc. Y porque es la negación absoluta del orgullo y del egoísmo. Esa es la caridad. Por eso es que el espiritismo dice: fuera de la caridad no hay salvación, ¿sí? Porque la caridad la puede ejercer el católico, ¿verdad? Y acabamos de nombrar varios: el mormón, el testigo de Jehová, ¿sí? Muchos espíritas en el mundo espiritual están en situación de locura, porque los espíritas estamos llamados a ejercer la caridad con mucha más razón que los otros, que no tienen todas estas enseñanzas, que no tienen parábolas enredadas que entender. Nosotros ya las tenemos claras. Por lo tanto, espírita que no haga el bien tiene más situaciones en contra, ¿sí? Porque no tiene atenuantes, tiene agravantes. Tiene agravantes porque conoce mejor que los demás la verdad. Entonces no es un tema para ufanarse de que yo soy espírita, que yo sé más que el católico, que yo sé más que el protestante. En una reunión que tenían unos espíritas en Brasil, donde estaba Divaldo, y estaban hablando de ellos, de los casos que habían tenido con los pastores evangélicos, y se presenta en ese momento, todos están contando, y se presenta Juana de Ángeles y le dice: dejen de estar hablando de los futuros espíritas.
cuando se refería a los cristianos que estaban hablando de los pastores evangélicos. Deben estar hablando de los futuros espíritas, ¿sí? Entonces nosotros pasamos por allí, por todas esas doctrinas, ¿sí? Y posiblemente no hicimos del todo el bien en esas doctrinas, ni en las católicas ni en las protestantes, ¿verdad? Y hoy estamos llamados a aclararle a muchos de esas personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Con el ejemplo y con la palabra también, claro que sí, cuál es la verdadera doctrina, pero sobre todo con el ejemplo, porque la palabra puede convencer, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo es más importante, es superior a la palabra, ¿sí? Entonces, y en los libros de André Luis se nota esto. Muchas personas que son de credo no espíritas están muy superiores a los espíritas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es el credo, es la práctica del bien. Por eso es que el espiritismo es una doctrina universal. Y tú puedes ser espírita siendo católico, y tú puedes ser espírita siendo, y los primeros espíritas fueron así, porque no es una religión, ¿sí? Decía Kardec, el espiritismo da las 3/4 partes para que la persona regrese a la iglesia. Regresa la fe, el espiritismo regresa la fe a la gente que la ha perdido, ¿sí? Pero también dice Kardec, ya le toca a la iglesia hacer la otra 1/4 parte, ¿verdad? Para que esa persona se quede en la iglesia. Como nos ha pasado a varios aquí, ¿verdad? Muchas personas que han asistido a las reuniones han regresado a sus iglesias, han seguido reuniéndose después en sus iglesias. ¿Qué le sirvió? La doctrina espírita le devolvió la fe en aquello que antes hacía por mecanicismo, pero que realmente no sentía. No estoy hablando de todos, estoy hablando de algunos, porque he tenido experiencia en ese aspecto. Entonces, por eso es que la doctrina espírita es una doctrina universal, ¿sí? Y en el que pueden caber todas las personas, porque puede fortalecer esa fe original, esa fe primitiva. Y si ya no se siente a gusto, como el caso de la hermana Marta, que no se sintió a gusto con lo que le decían las iglesias, pues bienvenido a que se quede todo el tiempo la persona, pero no es privilegiada en el sentido de que, como dicen algunas de las religiones, si no soy espírita no me voy a salvar. No, eso es, y hay que decirlo con la verdad, eso es una falsedad, ¿verdad? Y todas las personas que tienen unos altos cargos en las jerarquías religiosas que le dicen eso, o por buena voluntad, habrán atenuantes y habrán agravantes, por buena voluntad o sabiendo las cosas, ¿verdad? Teniendo bien el conocimiento, pero por guardar la espalda al credo donde están, pues les están mintiendo a esos feligreses, ¿sí? Y hemos sabido de muchos hermanos, ¿verdad? Que persiguen luego en el mundo espiritual, al desencarnar, persiguen a esos pastores, a esos sacerdotes. Todavía he vivido en carne propia esa situación, ¿verdad? De persecuciones de espíritus, porque ese sacerdote, porque ese pastor lo engañó, porque no le dijo la verdad. En un libro de André Luis, donde se habla del esclavismo, y una persona que había sido cruel con sus esclavos, decía, pero ¿cómo va a ser que el esclavismo sea malo si hasta la misma iglesia, hasta el mismo cura tenía esclavos? ¿Ustedes por qué me van a decir a mí que yo hice mal teniendo esclavos? Entonces, precisamente es eso, es el ejemplo, es el amor el que nosotros tenemos que siempre recomendar y aconsejar
y no es el espiritismo el que salva, es la práctica del bien, la práctica del amor, que como decíamos es universal. Entonces, muchas gracias por su atención. Aquí está en todos los idiomas. Merci, danke, arigato. Gracias por el tiempo. Creo que nos pasamos un poquito del tiempo normal. Pues estoy a su disposición si quieren agregar algo, si quieren preguntar algo. Hola, Abel. Sí, adelante, Arturo. Muchas gracias por la charla. Definitivamente has confirmado algo que durante mucho tiempo me han criticado, ¿cierto? Con respecto al tema de servir, y aunque sea en una iglesia o aunque sea por cualquier motivo, ¿verdad? En otros ámbitos, a veces uno es víctima de ser criticado de manera dura, incluso a tratarse como si uno fuera un bobo o un estúpido, ¿cierto? Pero ha habido una fuerza, ¿verdad? Dentro de mí, no puedo decir si es Dios, si es lo que sea, o de pronto, no sé, alguna existencia pasada, pero hay un impulso muy grande para poder el servir, ¿cierto? Entonces, creo que es algo muy importante, hay algo muy satisfactorio y no es por la búsqueda de la satisfacción, sino por la alegría interna que se puede sentir al ver a otras personas beneficiadas con la ayuda que uno le pueda dar. Entonces, muchas gracias por el tema. Definitivamente ha venido a confirmar algo que hay en mi interior con respecto al poder seguir haciendo el servicio a los demás de manera desinteresada. Me alegra mucho que te haya gustado y que te haya identificado con esto que nos dice la doctrina espírita. ¿Alguien más quiere decir algo? Pareciera que William Fontalvo quiere decir algo, pero Marta Cueto. Sí. Dime, William. No, excelente tu intervención. Lo único que nos lleva a Dios es el amor. Esa es la doctrina de Cristo, el amor. Solamente el amor, lo demás es letra y todo lo que hemos aprendido es letra, pero el amor es el único que nos lleva a Dios. Y eso es lo que tenemos que practicar nosotros como espíritas, habiendo pasado por todas estas doctrinas y por lo que hemos pasado. El amor es el único que nos lleva a Dios y fue lo único que Jesús se cansó en todo su pasado por la tierra en darnos el amor, peleando hasta con sus mismos discípulos, enseñando el amor y discutiendo con los demás que no eran judíos, que eran judíos, que no eran judíos. Así es. Solamente diciéndole que todo era el amor lo que nos lleva al Padre. Muy excelente. Bien, gracias, William. ¿Alguien más? Bueno, entonces no tenemos otra intervención, entonces vamos acompáñenme entonces a cerrar nuestra reunión. Vamos a orar.